Hola mi gente hermosa, mi gente querida y preciosa de Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny, feliz, agradecida después de estar contigo, compartir estos ratitos de vida que tanto me llenan de emoción, de alegría, me inspiran de verdad. Bendiciones y bendiciones a esta comunidad tan hermosa, tan inteligente, tan mente despierta, gente linda, gente hermosa. Estoy muy agradecida, me siento sumamente bendecida con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por su presencia y por sus mil bendiciones. Mi gente, vamos a hacer lectura de Venezuela, vamos a ver esas energías que tenemos ahora en Venezuela, esos movimientos tan fuertes que hay en estos instantes. No me cansaré de decírselos, mi gente, esto cambia día a día, momento a momento, aunque la situación parezca siempre la misma, siempre que normal sentirlo desde el punto de vista del desespero en que estamos viviendo, ¿verdad? Pero déjame decirte que a nivel energético hay grandes cambios cuánticos, y a eso es lo que vamos a ver ahora, a eso que nos convoca. Hoy particularmente voy a trabajar un tarot que suele ser un tanto complicado cuando no se tiene mucha experiencia, pero en mi caso pues lo manejo como pez en el agua. Valga como es la modestia, ¿no? No, pero me siento muy cómoda con este tarot viceversa porque tiene información por delante, por detrás. Se puede leer a la inversa, al derecho. O sea que cada carta tiene 4 formas de leerse según la salida. Yo volteo cartas también en este tarot. Me gusta porque es como leer 4 tarots al mismo tiempo. Vamos allá, mi gente. Situaciones complicadas, momentos duros, difíciles, bastante complicados. Vamos a ver. Vamos a ver, mi gente hermosa. Vamos a ver qué está pasando. Ok, aquí tenemos Caballero de espadas a la inversa. Rueda de la fortuna al derecho. Caballero de oros. Mira, los caballeros volteados, ¿eh? Esto me está hablando muchísimo de Fuerzas Armadas. Me está hablando muchísimo de Fuerzas Armadas, del giro que le están dando ahora mismo. Esto es una evidencia. Esto es una evidencia de que le están dando la espalda. Se ha girado la rueda de la fortuna en contra del régimen. Muchos de los presos políticos, sí señor, son oficiales, bueno, ya no existen, pero porque están presos, ¿no? Esto es una molestia muy grande, mi gente. Estamos ante una molestia muy grande del rango de la milicia. Mira, ya vamos Ok, ya poco o nada me sabe, dice los altos mandos militares, porque aquellos que o han sido eliminados o están presos, o están pasando calamidades muy fuertes, hoy día no les están pagando el dinero, hay mucho volteado, hay muchísimas informaciones en el que el descontento es absoluto, total, muy amplio, salvo uno que otro, que vamos a estar viendo que los están ascendiendo, y eso aumenta el descontento porque van a salir en listas a dedo, por supuesto, a dedo, totalmente a dedo, que muchos que esperaban que les diesen un maletincito por lo menos lleno de billeticos, va a ser que no, Esto es cuchillos a la garganta del régimen, corte completo. Mira el ataque tan fuerte, porque muchas familias de militares están sufriendo bastantes ataques, bastante persecución, y están hablando, mi gente, están hablando. Aquí se ve también el sol al derecho, la estrella. Estos son altos mandos militares. Aquí esta gente está buscando una salida. Hay 2 grupos. Hay un grupo que desea que Maduro taparle aquí los pechos a la señora para que no tenga problemas. Hay un grupo que desea que este señor, este dictador, este usurpador, se vaya, acoja sus maletas con su gente y se vaya, suelte. Gente presionando, oficiales presionando desde hace tiempo para esta salida. Esta dinámica está potente, está fuerte, está desde hace tiempo, pero ahora se exacerba y se está recrudeciendo. Hay otro grupejo que están viendo la manera de vender. Fíjate que esta carta es muy fuerte, ¿no? Porque están aquí la niña y el sol de frente a lo que es la traición. El sol de espalda nos habla de esa energía de que te tengo visto y te voy a traicionar. Te quiero traicionar. Mira, mi gente, hoy día nadie quiere tomarse una fotografía con Maduro. Maduro es un símbolo de vergüenza a nivel del mundo. Este sujeto no puede salir de la patria, no puede solamente que sea Cuba o Nicaragua.
Su alto mando militar no lo respeta para nada desde hace tiempo, no es representante del gobierno, no tiene capacidad de representar ni siquiera una dictadura. O sea, nada, es simplemente el gobernante de una alianza criminal que ha tomado a un país. Así que aquí está quedando por la espalda bastante traición, mi gente, nos vamos a estar dando cuenta, vamos a estarnos enterando en los próximos días, porque esto va a venir de capitanes mayores. Ellos saben que Maduro, independientemente de se va o lo van, como sea, pero ellos se quedan. Y su familia también. Entonces las cosas les vienen a ellos. Bueno, mi gente, esto está fuerte. ¿Para dónde van a ir ellos? Pues no tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir. ¿Por qué? Porque también están señalados a nivel internacional. No tienen a dónde ir. Precisamente su paraíso era Venezuela. La mayoría están y van a estar sancionados, sin visa. No van a poder viajar a ningún país que por ejemplo, tenga una calidad de vida digna, ¿no? Ya que han robado tanto estos criminales, estos cómplices, estos sinvergüenzas. Ay, mi gente. Y en Venezuela tampoco se van a poder quedar porque tampoco los quieren. Tampoco los quieren. Así que esta estructura de poder se desintegra ahora más que nunca. Cada vez se les pone más pequeño el círculo, la dictadura. Me encanta esta energía. Me encanta. Se están repartiendo las tajadas como pueden, con los dientes. Vamos a poner por acá. Aquí se está repartiendo lo que se puede repartir, se está vendiendo lo que puede venderse, y esto es muy fuerte, mi gente. Vamos a ver acá. Ok, mi gente, vamos a ver algo aquí importantísimo. Aquí hay muchísimas ollas podridas que se van a seguir destapando, pero ollas podridas de viejas. Ollas podridas antiguas, de hace años atrás. Situaciones delictivas en Venezuela situaciones delictivas de robo, de escarnio del heraldo público, de saqueo del tesoro público, pero de hace tiempo, delitos que se han venido acumulando, se han venido cometiendo, que por supuesto este tipo de delitos no van a prescribir, y son bastante ollas podridas que están saliendo, mi gente. Vamos a sacar la segunda tirada. Es que los caballeros me quieren, me salió volteado, lo enderecé, pero es que, mi gente, vamos a dejarlo como salió. Otra vez la estrella, en este caso la inversa. Carta muy fuerte, lectura muy densa, muy dura, ya estoy como que está transpirando. Aquí hay notificaciones que llegan, enfrentamiento. Aquí hay mucho acorralamiento a nivel interno del país, a nivel de querer voltear lo más que pueden las esperanzas del pueblo, de restringir al pueblo lo más que se puede, acortar su calidad de vida. Muchísimos problemas a nivel de adquisición de productos de primera línea, básicos. Problemas energéticos no es un secreto para nadie, mucho menos quienes están en Venezuela. Racionamiento de luz, racionamiento de agua, racionamiento de alimentos, racionamiento hasta de... Fíjate que esto de la gente hasta la van a querer racionar dentro de sus casas, como que no hace falta que salgas por tantas horas, no hace falta que vayas a tu trabajo, vamos a dejar días libres, mejor mantente en tu casa, así generas menos, así te cansas menos calor, tienes que gastar tanta agua. O sea, esto es una locura total que está viviendo Venezuela. Ya el venezolano en sí no sabe qué hacer para llegar a su casa con la puerta y te puede cerrar la puerta y sentirse seguro y cubrir a su familia. Aquí hay bastante desplazamiento de personas que ya por la inseguridad que están sintiendo de vivir por lo menos la madre en una casa, los hijos en otra, ya están como que intentando de agruparse todos en una misma casa para unificar lo que es la parte del dinero para hacer la compra, la parte de las energías eléctricas. Wow, esto está muy fuerte, mi gente, hay que aguantar. Estos 25 años de mega corrupción, de saqueos, mira, no están quedando en vano, se están sintiendo y muchísimo, los bonos petroleros, todo esto, el desfalco. Mira, incendios, unos provocados y otros provocados porque ha sido falta de mantenimiento, de instalaciones, de toda la parte de refinerías inexistente, PDVSA completamente quebrada. Ahora es que están saliendo y van a seguir saliendo a la luz. Wow, mi gente, esto está potente. Las energías no paran de moverse. Sí, señor. Vamos aquí.
Es que no, mira, se incrementa la crisis en la cúpula, se incrementa la crisis en la cúpula chavista, severos problemas entre los dos cabecillas de este régimen, Diosdado y Maduro, severas rencillas, muchos ataques, muchas señalizaciones de tú más que yo menos que tú. Veo también aquí, ya lo comenté con los militares, de dos bandos que hay, uno que quiere negociar con la cabeza de ellos, otro que quiere que se vayan simplemente y buscarse la vida de la mejor manera, porque ya están cansados, bajos rangos militares, están obstinados, cansados por la mala forma en la que viven, por el maltrato de sus familiares, están padeciendo prácticamente lo mismo que padece el ciudadano de pie, no hayan la manera de sustentar su hogar, su familia, de compensar, de cubrir sus gastos mensuales para la alimentación, lo básico, los gastos básicos cada vez más encarecida la vida en Venezuela. Sí, señor. Esto... El sol a la inversa de nuevo, mi gente. Bueno, mira, con otro tarot y el sol nuevamente a la inversa. Disputas. Donald Trump está ahora mismo en el centro. Nos están hablando de las intenciones de la administración de Estados Unidos. Conversaciones con María Corina Machado. Conversaciones con altos cargos en Estados Unidos para poder negociar lo que es la salida de de esta persona que está ocupando de manera completamente legítima e ilegal. Y Miraflores. Se aferran a este poder porque saben que no les queda de otra. Tenemos acá ahora mismo la reina, esta reina de oro nos está hablando de la malversación de fondos que está viendo en este momento. Lo comenté en los videos pasados. Esta gente está tirando de mano, pero con mano así, con garras porque eso no son manos, con palas, de todo lo que es el saqueo a la patria, saqueo también a nivel de... Esto es muy duro decirlo, tráfico, mucho tráfico, siento mucho tráfico, no solamente de minerales, de fauna, que lo he comentado muchas veces porque es escandaloso, esto es escandaloso. Se está reventando gran parte del pulmón, de uno de los pulmones del planeta, la Amazonia venezolana, o sea, el escarnio es horrible, incendios, deforestaciones, también están traficando de una manera dolosa, de una manera increíble han llegado tan bajo en los hospitales, severos problemas en los hospitales, mi gente. Gente que está falleciendo que no tenía que fallecer. Familiares denunciando heridas en el cuerpo de sus fallecidos. Pues, qué fuerte. Se presume por la extracción de algún órgano. Esto, mira, esto, yo no sé si YouTube me va a censurar por esto porque es muy fuerte, pero extracción a las personas que... Si pueden extraerles algo, se los extraen, no les importa que hasta ahí llegó su vida, pues no les importa como a quién le va a reclamar la gente, vamos a estar claros. Y esto es un tráfico que da para este tipo de alacra de gente, ni hablar de los alacranes, ahora vamos a por ellos. Es un negocio y están haciendo de todo y no es nuevo, esto ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, mi gente, mucho tiempo. Qué vergonzoso ese señor. Niños sin familia, niños en garras de alimañas, en garras de verdaderos depredadores, mi gente. Qué tristeza, qué tristeza. Mira, gente, este momento es, como lo vengo diciendo, es bastante denso, se requiere mucho de nuestras energías. Yo sé que estamos haciendo lo mejor que podemos a nivel energético, pero hay que estar claro de lo que está sucediendo. No podemos bajar ni un segundo, las defensas. La represión está siendo muy fuerte en la gente, el racionamiento eléctrico, ya lo he dicho que ellos lo justifican prácticamente por las sanciones. Esta gente no tiene vergüenza, ya el pueblo lo sabe. La forma de apretar económicamente, a más no poder, el tema energético, qué horrible. Enclausurar a las personas, mucho miedo. Ellos saben que todo esto va a terminar provocando, todo esto va a estar provocando un estallido social. Ellos saben que si sucede un estallido social, la liga se les va a explotar en la cara. Ellos van a seguir estirando la liga hasta donde más puedan. Ellos la van a seguir estirando, pero mi gente, me vuelve a salir otra vez estallido social. Estallido social, se les viene la liga, se les viene la cara, se les pega. Esto es un régimen catalogado de una manera terrible, de loco. Inicio, tenemos aquí de vuelta la luna, al derecho, tenemos aquí sota de copas a la inversa. Están buscando la manera de desestabilizar, mi gente. El régimen está buscando la manera de desestabilizar. Está buscando de
provocar caos, provocar mucho, mucho caos. Ahora con este tema de las gobernaciones hay mucho problema, mucho problema a nivel fronterizo. Están cayendo muchísimos chivos expiatorios, muchísimas personas de consejos comunales, alcaldes, esta gente las están inculpando de ser los, qué fuerte, de ser ellos los que han mantenido un negocio ilícito bajo las sombras de sustancias ilícitas. Ellos van a intentar lavarse el rostro, Diosdado va a intentar lavarse, está intentando lavar el rostro culpando a aquellos que quieren quitarse del medio, aquellos que ya les molestan, que simplemente les hacen ruido, ya les valieron para lo que les valía, ahora se los quieren quitar del medio. Pues nada, te señalo, te culpo, te planto un alijo de cierta sustancia, digo que son tuyos, aunque sean míos, son tuyos, y ya y me limpio el paso del medio, y así aprovecho y me lavo un poquito la cara. Pero que tienes la cara tan llena de porquería, que es que ni porque le hagan esto, ay, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Este régimen sustentado por narconegocios, tráfico de lo indecible, mi gente. Un caso muy oscuro. Este caso en los hospitales va a salir a la luz pública, mi gente. Sí, esto va a salir a la luz pública. Esto es escandaloso. Mucha gente sufriendo por este problema. Mucha gente, muchas familias dolidas, muy dolidas porque no pueden sus muertos dignamente, o sea, sus cuerpos han sido mutilados. O sea, o sea, no, qué fuerte, porque aquí viene un momento de gracia divina. Esto va a ser, este acelerón se va a pegar muy rápido. Esto viene un momento de acelerar, se aceleran las energías de una manera increíble. Aquí tenemos la manifestación de la estabilidad para Venezuela, cumplimiento de un deseo que se hace realidad, notificaciones llegan, noticias se ponen en avance. Aquí que te voy a hablar, aquí viene mucho problema del debate internacional, departamentos de investigación que tienen ya como que los documentos listos, los expedientes preparados, con innumerables casos. Esta información de lavado de dinero, de problemas de derechos humanos, todo esto está salpicando bastante fuerte, sobre todo a las élites, a las grandes élites de las cúpulas militares, que son los que están más molestos en este momento. Así que si el gobierno está intentando desdibujar lo que son las gobernaciones, ¿no? Ellos quieren, porque prácticamente las gobernaciones que deberían de tener autonomía, no la tienen. Ellos son amos y señores del territorio y deciden qué hacer y qué no hacer, a quién meter preso y a quién no meter preso, y por qué. Ellos mismos sentencian, juzgan, van, buscan y meten preso. O sea, increíble, ¿no? Ellos se despachan y se dan el vuelto. Pues sí, mi gente, mucho problema a nivel de frontera. Vamos a esclarecer con este tarot acá. Hoy me he querido pasear por tres manojos de tarot. Vamos a ver este. Porque te vuelvo y te repito, energías potentes y poderosas. Mucho movimiento. El que crea que no hay movimiento, pues déjeme decirle que hay bastante movimiento. Pero por suerte que se procuran todas esas pulgas. Miren, que tenga que pasar en este momento, pero rápido, ya. Y salimos de este parto de una buena vez. De una buena vez. Qué fuerte, increíble. Mercados convulsos, mercados muy convulsos, sí. Otra vez la reina. El loco nuevamente, 3 de copas. Mírame algo aquí. Aquí, este temita con las gobernaciones viene duro, viene fuerte y se espesa mucho más. ¿Por qué? Porque ellos solamente no están intentando de lavar el rostro, lo que es el tema de fronteras, y poner a su gente para poder seguir lavando y haciendo los caminitos ilegales estos que ellos vienen haciendo, los sembradíos, todo este tipo de cositas, ¿no? Y las fabriquitas que tienen todo este tipo de maquinaria que ellos se sustentan, sino que también están quitando del medio a las personas que le molestaban, que ya les estorbaban. Vamos a estar viendo a estos alacranes, una vez que se han realizado la pantomima esta, la payasada esta que van a hacer con las elecciones estas de gobernadores y todo este tema. Vamos a ver y nos va a dar dolor de estómago, así que vamos a ir comprando el Alka-Seltzer, por favor, porque vamos a ver estos alacranes
cantando fraude, ahora sí van a cantar fraude, ¿no? Porque ya tienen su maletica llena de papelitos verdes, entonces ahora sí pueden hacerse lo que tal, cantar fraude, haciendo la payasada, haciéndose los dolidos, los heridos, pero la verdad es que ellos tienen ya su maletica bajo el brazo. Qué porquería de gente, ¿verdad? Qué porquería de gente. Qué porquería de gente. Claro, es que están clarísimos los saboteos. El saboteo está, mira, es que este CNE es que nunca ha servido para nada y ahora menos. Esto no es que ellos hacen esto como para intentar montar un paripé, ¿no? Pero es que ya esto está puesto todo a dedo y ahora, y lo más gracioso, lo más doloroso, por así decirlo, va a ser ver estos esperpentos diciendo que ha habido fraude. Ahora sí van a salir. ¿Por qué no salieron el 28 de julio? ¿Por qué están tan calladitos? Y ahora sí van a salir, ¿ah? Estos payasos, ¿eh? Uno buscando la de Miranda, el otro buscando la de Margarita y así sucesivamente. Problemas fuertes en la frontera, mi gente inocente cayendo presa, detenida por cosas que no han hecho, por delitos que no han cometido. Sí, mucha miseria en la frontera, mucha persecución a familiares, denuncias que no se pueden poner, gente comiéndose las verdes y las maduras, encerrados en sus casas, prácticamente asediados desde la puerta, sin poder salir, situaciones que se recrudecen. Wow, 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 qué descaro, qué cinismo, qué cinismo. Esta gente no tiene nombre, no tiene nombre. Caída de muchísimas empresas, empresarios. Wow, vamos a tener severos problemas en Anzoátegui también. Se remete contra las personas que ellos piensan que se les han volteado o que no están con ellos o que les han sido ciertas piedritas en el zapato para poner a sus propios bichejos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, cada vez que uno levanta la olla de este caldo hay más ingredientes. Oh, Eso sí, va en fuego lento. La duda es algo que tiene que ver con las dos pasadas entregas, con el levantamiento popular. sí. ¿Cómo se hará? Porque del descontento que comentas popular se suma el descontento Sí, chavista señor. de muchos miembros del PSV que están muy molestos con las designaciones de candidatos a gobernadores. No se puede vender petróleo a nadie, No, a nadie. no entra dinero, no se puede vender ni cosas legales ni ilegales. Estamos en el mes de abril, que también en unas lecturas has dicho que es clave. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, tal cual. El mes de abril está siendo clave, está siendo, va a marcar historia, es un hito, un antes y después en la historia de Venezuela. Se están acelerando muchísimo las negociaciones, los pactos, los acuerdos. María Corina y el mundo están moviéndose bastante a este respecto, a nivel diplomático, a nivel de que ya lo que se quiere, lo que se necesita, lo que se requiere, el único norte es la extracción de estos delincuentes, de estos criminales que están haciendo ocupas, están invadiendo Miraflores, más nada. Y aparte de eso, dañando y siguen dañando a la gente, pactos que se hacen, convenios, acuerdos que se firman por doquier, convenios que se firman y se manifiestan. La rueda de la fortuna, nuevamente un cambio, pero este lado es positivo, es hacia la libertad de Venezuela, mi gente. Si empezando la lectura me salió la rueda de la fortuna, pero giraba en contra de la dictadura, en contra del régimen. Todos sus grandes caballeros que a los lados lo tenían, dándole la espalda con el tarot viceversa, dándole la espalda, renegando de esta situación. Ya está fuerte. Tenemos aquí, mi gente, el momento. José nos dice que pareciese que vamos lento, pero vamos extremadamente a prisa. Que 25 años no se pueden resumir en 3 meses ni en 4 meses. Y es lo que se está intentando hacer. Es lo que se está intentando hacer y se está haciendo. 25 años y ahora que se está revisando y se está acelerando todo el tiempo, se está haciendo el cambio, se está pidiendo un poco de calma, el momento a momento, nos damos cuenta, se están dando cuenta de la cantidad de porquería que hay, no solamente de esta administración, sino de la pasada y la pasada. Esto viene desde cuando el difunto, desde cuando el Galáctico, se le ha encontrado muchísima porquería al Galáctico, muchísima porquería al Galáctico también. Otra vez la luna vuelve a salir, cosas oscuras que salen. La luna nos habla de todo aquello que va a estar saliendo a la luz pública. Vamos a estarnos enterando estos días de muchos eventos bastante fuertes. Esto no para aquí, esto no se detiene. Mi gente, aquí nada se ha detenido. Esto sigue y sigue con un ritmo muy vertiginoso, muy vertiginoso. El loco nos indica en este instante que se van a dar pasos prácticamente sin mirar atrás, porque la seguridad y la confianza es tanta, es tan grande,
que aquí no hay margen de error, no hay margen de error, no hay margen de error porque el régimen se sabe perseguido, acorralado, atrapado, por eso están apretando donde están apretando, nadie les quiere comprar sus productos, sus petróleos, nadie les quiere comprar sus porquerías porque no hay manera. Por eso es que están haciendo todas estas cosas oscuras que he comentado, todo ese tipo de daño que están haciendo, porque no solamente es causar daño a nivel económico, sino a nivel psicológico, que también son unos expertos en esto. Pero el daño se lo hacen a ellos, el daño se lo hacen a ellos. Esta gente no para de pensar, sabe lo que les viene, no tiene ningún tipo de confianza en nada ni nadie, ahora más que nunca, sabe que se les viene la torta encima, se les viene el ligazo en la cara. Vamos a ver aquí, intransigencia por todos lados, no hay ningún tipo de comunicación entre ellos, desde el lado de Maduro cada vez es más visible su confrontación, la familia de Cilia Flores con sus narconiños, sobrinos y toda esta gente cada vez se discuten más, entre ellos mismos se tiran de donde pueden tirarse, de los dientes, de los pelos, de donde puedan, no se pueden ver, no se pueden comunicar, cuando están juntos en un sitio es imposible que eso no termine en pelea, que no termine en gente agarrándose por los cabellos. Yo sé que también parte de este problema es la cantidad de sustancias ilícitas que ellos consumen, todo se les va sumando, el deterioro mental es muy grande, también hay cansancio mental, hay deterioro mental, hay mucha presión y más que van a tener, mi gente, más que van a tener. Así que nosotros tenemos que fluir, ir despacio, saber que la tortuga, independientemente que vaya lenta, ella va dirigida hacia el océano y lo obtiene, lo consigue. Mi gente, es momento de fluir, momento de relajarnos, de saber que en medio de la tempestad somos luz y vamos a salir de esta, pero de una manera admirable. Y se están haciendo cosas, se está moviendo bastante fuerte. Las noticias no van a parar día a día, va a ser escándalo tras escándalo, y el día menos pensado, muy pronto vamos a tener la gran noticia. Así como les he dicho ya desde hace días, a comprar un pijama bonito porque vamos a salir quizás de madrugada a celebrar. Mi gente, esto está fuerte. Voy a sacar una carta oráculo. Sí, no me olvidé de sacar oráculo. No me olvidé de sacar oráculo. A ver, tengo acá, este es muy lindo para refrescar un poquito las energías. Sí, señor, refresquemos las energías. Siento la fuerza de ustedes, siento la potencia, siento la fe cada vez más intacta, cada vez más grande. Reconociendo que Venezuela es un centro de poder a nivel planetario, claro que sí, y nuestros seres guías espirituales están con nosotros. Tenemos aquí nueva relación, tenemos aquí, se están orquestando se están orquestando relaciones divinas, aquí fíjense algo, aquí nos están hablando que nuevas personas, no solamente a nivel físico, sino a nivel de intelectualidad, van a estar aportando ideas para salir adelante de esto, van a estar aportando soluciones para llevar este tipo de situaciones de la manera más rápida. Aquí hay bastante convenio, bastante firma de documentos. No falta quien quiera apoyar, no falta quien apoye, no falta quien diga, oye, mira, yo puedo aportar en esto, yo puedo colaborar en esto, pues vamos a echarle, vamos a hacerlo. Tenemos acá bendiciones mágicas, mi gente. Sin las bendiciones no nos podemos ir, no importa por lo que estemos pasando. Te ayudan las bendiciones mágicas de nuestros seres espirituales. Dicen que también puedes bendecir tú a otros. Pues vamos a hacer una cadena de bendiciones. Yo te bendigo a ti, tú bendices a toda tu familia, a tus hijos, a tus amigos, y vamos a hacer una cadena enorme de bendiciones en Venezuela para que se cubra con una malla de bendiciones, mi gente. Claro que sí, tú y yo y todos somos los que estamos llamados a sanar nuestra patria y lo vamos a lograr. Lo estamos logrando, mi gente. Siéntete protagonista porque lo eres. Te quiero mucho y lo sabes. Mil bendiciones, mi amor. Estamos juntos hasta el final. Claro que sí. Besos y hasta la próxima.